Les anuncio el Evangelio de Jesús según San Juan. En aquel tiempo dijo Jesús a Nicodemo: lo mismo que Moisés elevó la serpiente en el desierto, así tiene que ser elevado el Hijo del Hombre, para que todo el que cree en él tenga vida eterna. Tanto amó Dios al mundo, que entregó a su Hijo único, para que no perezca ninguno de los que creen en él, sino que tengan vida eterna. Porque Dios no mandó su Hijo al mundo para juzgar al mundo, sino para que el mundo se salve por él. El que cree en él no será juzgado. El que no cree ya está juzgado, porque no ha creído en el nombre del Hijo único de Dios. El juicio consiste en esto: que la luz vino al mundo, y los hombres prefirieron las tinieblas a la luz, porque sus obras eran malas. Pues todo el que obra perversamente detesta la luz, y no se acerca a la luz, para no verse acusado por sus obras. En cambio, el que realiza la verdad se acerca a la luz, para que se vea que sus obras están hechas según Dios. Hermanos y hermanas, es palabra del Señor. Estamos en el cuarto domingo del tiempo de Cuaresma. Seguimos pues creciendo en nuestra conversión, seguimos creciendo en nuestro cambio. Recordemos, tiempo de Cuaresma es un tiempo de cambiar nuestras conductas oscuras, para irnos poco a poco acercándonos a la luz de la Pascua. Ahí está pues en la pantalla el tema para este domingo: en la cruz de Cristo hay una luz de esperanza. El diálogo entre Jesús y ¿quién? Y Nicodemo. Hay que entender el diálogo, pero también tenemos que entender quién fue Nicodemo para poder entender el mensaje de hoy. Si nosotros no sabemos quién fue Nicodemo, se pierde el mensaje. Vamos a mirar rápidamente qué fue Nicodemo. Es un griego, un hombre griego, fariseo, perteneciente al gobierno de los judíos. Sabía muy bien la ley antigua. El hombre era experto en la lectura, predicaba también y hablaba al pueblo en las sinagogas. Era un hombre muy experto también en la antigüedad, leía el Antiguo Testamento, pero él sabía muy bien que las lecturas que había hecho, había detectado que en medio del pueblo había un hombre que según sus designios de Dios se habían cumplido las profecías. Él no quería decir nada y no lo podía hacer. No lo podía hacer porque tenía sus cómplices al lado, sus compañeros judíos, que no podían observar que ningún hombre podía hablar con Jesús de Nazaret. Es un encuentro nocturno. Esa es la clave de este evangelio, que Jesús habla con Nicodemo, o más bien Nicodemo habla con Jesús, y Nicodemo va a buscar a Jesús en la noche. No podía hacerlo en el día por el peligro que corría Nicodemo. Ya Dios sabía que en el corazón de Nicodemo habría una gran transformación, que en medio de la oscuridad había una luz de la esperanza para Nicodemo. Esto hay que entenderlo. Hay que entender que Nicodemo no va al encuentro con Jesús en la oscuridad por casualidad, ¿no? En Dios no existen las casualidades, no. Todo el proyecto de salvación de Dios es un proyecto que Dios ha trazado en la historia del ser humano. Todas las figuras importantes en el contexto de la palabra de Dios no son casualidades. Dios sabe muy bien lo que hace. Esto es un adelanto a la Pascua. Por eso este evangelio se ha puesto en el tiempo de Cuaresma, para identificar que en medio de la oscuridad, ¿qué es la oscuridad? En la oscuridad no se identifica nada, ni los colores, ni las personas. Todo eso es oscuridad. Todo eso está en lo más profundo de lo negativo, del pecado. Si eso pudiéramos leer todo el contexto de la palabra de Dios del Evangelio de San Juan, en el 3er capítulo, que hay mucho más diálogos entre Jesús y Nicodemo. Aquí solamente leemos una parte.
Cómo Jesús le dice a Nicodemo: usted, siendo una persona tan importante en el Sanedrín, siendo una persona tan importante que ha leído el Antiguo Testamento, ¿por qué no has comprendido lo que acabo de decir? Porque una cosa es la ideología y otra cosa es el realismo. Lo comprendía Nicodemo desde la ideología, tenía los conceptos básicos para una predicación, tenía los conceptos de la antigüedad para dar una reflexión, pero no tenía el concepto en el corazón. Que arda el corazón, como decía Emaús, no ardía nuestro corazón cuando este hombre llamado Jesús hablaba de la palabra. Lo que le faltaba a Nicodemo, dejar que la palabra de Dios ardiera en su corazón. Y cuando la palabra de Dios arde en el corazón, el mensaje es totalmente diferente. En la noche de la Pascua se apagan las luces, todas se apagan el sábado santo, y se enciende el cirio pascual. Y como la luz va rompiendo la tiniebla, la luz rompe la tiniebla no rompe la luz. Es un fenómeno natural. Como la luz rompe la tiniebla de la noche pascual es la luz que yo dejo y permito que llegue a nuestro corazón. Este encuentro de Jesús con Nicodemo es un encuentro de Pascua. Como Nicodemo fue comprendiendo poco a poco que las palabras de Jesús llegaban a su corazón, de que todo lo que había aprendido en el Antiguo Testamento era simplemente meterlo ya no a la razón, sino al corazón. La noche de Pascua de Nicodemo se alumbró, se despejó la oscuridad. No es casualidad este encuentro nocturno, porque Nicodemo busca al maestro en la noche. Quería saber más de él. Cómo a partir de ese diálogo de Nicodemo con Jesús se deslumbra una oportunidad nueva de esperanza. A partir de ese encuentro, ya Nicodemo se vuelve un verdadero discípulo del Señor. El discípulo de Cristo es aquel que permite abrir el corazón para que la luz de la esperanza llegue a su ser, penetre el cuerpo, penetre la vida, penetre el alma, y así poder hablar desde el testimonio de vida. Por eso hoy Jesús en el diálogo con Nicodemo decía: lo mismo que Moisés levantó la serpiente de bronce en el desierto, así tiene que ser levantado el Hijo del Hombre, para que todo aquel que crea en Él tenga vida eterna. Vamos a entender el contexto de esta palabra de Dios. Nos referimos pues a Números. Vamos al Antiguo Testamento y abrimos el libro de Números en el capítulo 21, versículo 9. ¿Qué vamos a descubrir? Que el pueblo de Israel también ha hecho su cuaresma, ha caminado todo el desierto, y en la oscuridad del desierto, en el día del desierto, aguantaban hambre, frío, calor, sed, había mucho sufrimiento. Ya Dios había leído en el corazón del pueblo de Israel que ese pueblo se amotinaba al otro día y que se iba a desesperar frente a Dios y frente a Moisés. Por eso Dios llama a Moisés y le dice: venga, voy a permitir que esta noche salgan serpientes por todo el desierto y se metan a las campiñas o a las carpas donde están durmiendo los israelitas. Permitió Dios, porque Dios sabía que al otro día había una desgracia en el pueblo. Lo permite el Señor, y eso sucedió. ¿Cómo salen de todos los lugares de ahí, del desierto? Serpientes peligrosísimas, venenosas, y se meten, porque son noches frías. Recordemos el fenómeno del desierto: de día mucho calor y de noche mucho frío, y las serpientes buscaban el calor y se refugiaban en las carpas de los israelitas.
Las serpientes, cuando ven un movimiento, las serpientes no se espantan. Las serpientes se enfrentan al enemigo. Y donde pone el ojo, ahí pone el diente. Y donde pone el diente, pone el veneno. Eso es lo que decía en el Génesis, lo que pasó con Eva. Ella, la serpiente, vio la debilidad de Eva, y donde colocó ahí el pecado, ahí colocó el veneno. Eso pasa lo mismo en nuestras vidas. Cuando colocamos ahí nuestra mirada en una persona, la destruimos, la ultrajamos, y hasta que no la derroquemos, no quedamos contentos. Esa es la ironía de nuestra vida. La ironía es ser felices porque el otro se ha destruido. Se llama la ironía. Ser felices porque el otro lo hemos destruido. Donde hemos puesto la mirada, ahí colocamos el veneno. Eso pasó la noche del pueblo de Israel. Todos amanecieron mordidos por las serpientes y envenenados. Y después Dios llama a Moisés: venga, coloque en un asta la serpiente de bronce, llame a todo el pueblo. Cuando el pueblo obedezca, serán sanados. Dígale al pueblo: todo aquel que mire la serpiente de bronce se va a curar del veneno, se va a salvar. Pero aquel que no obedezca se va a perder en el sinsentido del desierto. Y eso pasó. Aquellos que no se devolvieron a mirar la serpiente de bronce, pues se fueron. Primero, se perdieron, porque en el desierto no hay caminos. En el desierto no hay caminos, se pierde uno. Y lo demás se mueren por el veneno. ¿Qué significa esto? Que en el tiempo de Cuaresma nos invita el Señor a retornar a Él. Que mirarlo a Él es mirar nuestra liberación y nuestra salvación. No es la serpiente de bronce para no caer en la idolatría. No es la serpiente de bronce la que nos cura. Es la obediencia a Dios y el retorno a Él que podemos sanarnos y curarnos para poder deslumbrar y quitar toda la oscuridad que hay en nuestra vida, para poder mirar la noche de Pascua a Cristo que ilumina nuestra vida y que va conduciendo nuestra existencia para el camino de la salvación. Ahí está. Eso es lo que nos dice hoy el Señor. Le dice a Nicodemo: lo mismo que Moisés elevó la serpiente en lo alto, así va a ser elevado el Hijo del Hombre. Todo aquel que vaya a Jesús y lo mire con fe, se podrá sanar y curar de sus enfermedades para poder entrar a la Pascua definitiva. No podemos tener Pascua si no hemos pasado por Cuaresma. Es imposible tener Pascua sin pasar por Cuaresma. La Cuaresma es el tiempo que nos invita el Señor a renovar nuestra existencia, a convertir nuestra vida, a transformar nuestro ser y poder conducirnos por el agua de la purificación para llegar a la Pascua y a la liberación. Eso es lo que nos dice hoy el Señor, y le dice a Nicodemo. Por eso en Nicodemo se empieza a encender una llama de esperanza en medio de la oscuridad. La oscuridad, no se ve nada, nada se distingue, todo es lo mismo. Pero cuando la llama se empieza a encender, se empieza a encender en el corazón. Recordemos el pasaje de Maús: no ardía nuestro corazón cuando este hombre nos hablaba la palabra de Dios. Eso es nueva evangelización. Arder el corazón, que arda nuestro corazón cuando nosotros nos encontramos con el Señor. Cuando usted y yo nos arrodillamos frente a Jesús sacramentado, y cuando nuestra vida es personalizada frente a Jesús, arde el corazón. Y cuando el corazón empieza a arder, es porque hay una candela que está dentro de su corazón que te hace ser diferente en una condición de cristiano. Eso es. Hoy el Señor nos invita a mirarlo a Él. Y cuando lo miramos a Él, vamos a tener vida eterna, liberación de nuestras conductas negativas. Vamos a observar
como una luz se enciende en medio de esa misma oscuridad. Hoy también el Evangelio de San Juan, en el capítulo 3, nos habla de la condición, o más bien del juicio de la condenación humana. ¿En qué consiste la condenación? ¿No dice el Señor? ¿En qué consiste? Que la luz vino al mundo y los hombres prefirieron la tiniebla a la luz, por eso sus obras son malas. Todo aquel que vive en oscuridad no va a la luz para que no lo descubran. La oscuridad nos encanta, siempre buscamos la oscuridad, el silencio, o lo más recóndito de la vida, o lo más lejano de la vida. Siempre buscamos en lo más oscuro para practicar nuestros pecados. Nunca lo hacemos en la luz, nunca. Siempre buscamos la oscuridad, y todo aquel que vive en oscuridad pues no se va a acercar a la luz, porque lo quema. La luz te quema, estás llamado a quemarte. Por eso hoy el Señor nos invita a despojarnos de toda oscuridad que hay en nuestra vida. Deja que el amor de Cristo llegue a su corazón para que Él te ilumine. Iluminando su vida, usted despeja la oscuridad. Por eso no vivamos más en la oscuridad. Aquel que le encanta la oscuridad, o sea el pecado, se muere en la condenación, porque el pecado no permite que haya luz. Siempre vivirá en la oscuridad, y para poder ver a Dios como Salvador o como Redentor, o a Dios como Padre en la liberación, necesitamos una luz de esperanza. Sin luz no habrá salvación, no habrá salvación. Para poder ver el rostro del Padre necesitamos verlo dentro de la luz. Si hay luz, hay rostro del Padre. Si no hay luz, hay oscuridad, y la oscuridad es del demonio, del infierno. Cuando usted y yo vivimos en oscuridad, pues estamos buscando la condenación, y en eso consiste la condenación, en buscar simplemente la oscuridad y no permitir que la luz llegue a nuestra vida. Hoy los invito, hermanos y hermanas, dejemos que la luz del Señor llegue a nuestra vida. Jesús no vino a condenar a nadie. Jesús no vino a condenar, sino a salvar. Dejémonos salvar. Llevamos 2000 años en la presencia del Señor, y fue el regalo más grande que nos da Dios, a su propio Hijo, para alumbrar a un mundo que vive en tinieblas. Y cuando el mundo vive en tinieblas, es porque no permitimos que la resurrección de Cristo ilumine nuestra existencia. Hoy le pedimos al Señor que lo podamos observar, que podamos abrir el corazón como lo abrió Nicodemo. Lo abrió en medio de la oscuridad, y cuando Nicodemo abre el corazón, se ilumina su mente y empieza a predicar desde la conversión, porque si no hay conversión, no hay sanación. Imposible. Por eso hoy nos invita el Señor a esto, a despejar la oscuridad, pero con la luz de Cristo. Una luz de verdad, de fe, de transparencia, de amor, de adhesión, de fe, de mucha fe, puesta en Cristo resucitado, en el Cristo que está también crucificado. Que esta sea pues nuestra salvación, en mirar el rostro de Dios, que nos lleva a mirar y a contemplar el rostro del Padre. Conclusión. Está en pantalla la conclusión. Dice: Cristo es que es la luz que vino a este mundo, no para condenarlo, sino para salvarlo. ¿En qué consiste preferir la luz a las tinieblas? ¿En qué consiste aprovechar la salvación que Jesucristo nos trajo? Consiste en creer en Él, seguirlo a Él, tratar de ser como Él y de actuar como Él. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo.